El mundo exterior es lo más inmanente al sujeto, y la apariencia es la única realidad disponible. Sin embargo, aún se podría hacer una lectura kantiana en sentido opuesto, en la medida en que Kant no solo cuestionaba el idealismo dogmático de Wolff y Leibniz, sino que además estaba empecinado en demostrar la posibilidad de la justificación de las ciencias naturales. Mientras que el escepticismo inglés había dejado a la ciencia puesta entre dos sillas en un precario equilibrio dubitativo, Kant justificó la necesidad de la causalidad en la naturaleza, de la percepción sensible y las demostraciones empíricas. Pero tampoco es un empirista. El mundo exterior no puede ser ajeno al individuo, sus estructuras no pueden ser heterogéneas, de otro modo nunca podrían vincularse. La consideración acerca de la realidad del mundo exterior como independiente de la percepción la hace inaccesible al conocimiento. Aun si existe, esta no podría ser conocida. Esto por dos razones. Si el mundo exterior es independiente de nuestra percepción y nuestro único modo de acceso a él es por medio de los sentidos, y además si se tiene en cuenta que los sentidos interpretan la realidad y en esa medida son falibles, entonces nunca podemos estar seguros que lo que vemos sea real, y más aún cuando la percepción que tengamos sea única e irrepetible y por tanto intransferible. De este modo estaríamos viviendo un mundo solipsista, cerrado, replegado sobre sí mismo, sin capacidad de comunicación con los demás. Pero suponiendo la existencia de nuestros pares y de su razón, es imposible comunicarles o que me comuniquen su captación de la realidad externa, lo que nos conduce a un solipsismo múltiple. Otro modo de comprender la inaccesibilidad del mundo exterior independiente de la percepción se presenta cuando nos percatamos de la evidencia de la fugacidad de los sentidos. Los sentidos nos proporcionan información de un mundo de objetos singulares, aislados unos de otros, y al dejar de captar un fenómeno, el conocimiento de éste también se desvanece. Entonces, si el mundo externo es ajeno e independiente a nosotros, nada menos apropiado que los sentidos para aproximarnos a él, por dos razones. Porque son al mismo tiempo condiciones para el conocimiento. Por un lado, el conocimiento debe ser sobre universales, en la medida que anticipa un mundo desconocido a los sentidos. El lenguaje usa conceptos universales cuya realidad es cuestionada por la singularidad de la percepción sensible. La desproporción que existe entre los sentidos y el lenguaje delimitó la frontera entre el mundo y el individuo. El exterior confinado al mundo metafísico de los universales inobservables, y el individuo condenado a su propio mundo interior solipsista, sin posibilidad de conciliación. Por otro lado, como consecuencia de lo anterior, el conocimiento no se basa en la pura percepción, esta debe ir acompañada de juicio sobre la primera. Previendo estas consecuencias, es que Kant afirma que las condiciones del conocimiento no pueden provenir de fuera de él, sino que le deben ser inmanentes. En eso consiste su empirismo trascendental. El mundo exterior es una representación, un fenómeno, pero no es un objeto en sí. No es independiente de nosotros. Nosotros le damos forma al mundo, lo creamos al comprenderlo. En esa medida, conocer el mundo es lo mismo que conocer mis propias potencias cognitivas. Eso no quiere decir que el mundo sea una apariencia, ni que le subyacga una realidad superior. Cito en la crítica de la razón pura: por consiguiente, somos nosotros mismos quienes introducimos en los fenómenos el orden y regularidad de ellos, que llamamos naturaleza, y no podemos encontrarlos en ellos si nosotros o la naturaleza de nuestra mente no los hubiera introducido ahí originariamente. Pues esta unidad de la naturaleza tiene que ser una unidad necesaria, es decir, cierta a priori de la conexión de los fenómenos. Pero, ¿cómo íbamos a poner en marcha a priori una unidad sintética si no estuvieran contenidos a priori en las fuentes cognitivas originarias propias de nuestra mente, fundamentos subjetivos de tal unidad, y si estas condiciones subjetivas no fueran a la vez objetivamente válidas al ser los fundamentos de la posibilidad de conocer en general un objeto de la experiencia? Fin de la cita. Desde el punto de vista expuesto, lo más subjetivo es lo más objetivo. El objeto de conocimiento yace en la inmanencia del sujeto. Eso no quiere decir que cada uno viva su mundo propio independiente del otro, sino que es un mundo compartido porque todos tenemos las mismas categorías, y la unidad de mi propia conciencia y la de cada individuo es lo que permite percibir las regularidades en el mundo. Es por eso que es posible la ciencia basada únicamente en representaciones fenoménicas de la naturaleza. Así, la unidad de las intuiciones sensibles obedecen a la más alta regla de síntesis del entendimiento, la unidad de la propia conciencia. Por lo tanto, si la verdad es la adecuación de los objetos a mi pensamiento, entonces la verdad no puede ser descubierta más que en el escrutinio de mi propia razón. El mundo fenoménico, las representaciones objetivas, no deben pues tomarse como una ilusión aparente. La polaridad entre apariencia y realidad se diluye cuando se piensa que las representaciones fenoménicas
son las que permiten la necesidad de las leyes científicas en el mundo. Esta polaridad no es la misma que la que existe entre fenómenos y númenos, porque no se trata de un dualismo del mundo, sino de un solo avisoramiento de la realidad que se desprende en dos premisas. El mundo fenoménico es la única realidad disponible, y en eso consiste su verdad. Sin embargo, al dividir el mundo en dos, el plano fenoménico y el plano numénico, de los principios de la razón, hizo de la infalibilidad una condición para el conocimiento. Efectivamente, una de las críticas más usuales a la gnoseología kantiana es haber justificado un conocimiento en la matemática euclidiana y la física newtoniana que la temporalizan, ya que con nuevos descubrimientos científicos la filosofía kantiana deja de tener validez. Aún así, habría que recordar que la matemática y la física son solamente ejemplos demostrativos y no premisas argumentales. La justificación del conocimiento no yace en el mundo de la vida fenoménico, sino en el trascendental e inalcanzable mundo numénico. La segunda parte, la infalibilidad de la razón práctica. Por lo general, se dice que la teoría del reconocimiento se inició con Hegel. Sin embargo, es necesario precisar que esta fue planteada desde el momento en que se reformuló el fundamento de las relaciones intersubjetivas en la sociedad. Habiendo dejado de ser el fundamento la jerarquía divina, los hombres egoístas y con intereses muchas veces conflictivos se vieron ante la situación de justificar sus relaciones sociales desde sí mismos. Esa es la base del contrato social que se puede rastrear en casi todos los filósofos modernos. Kant no es una excepción. La teoría moderna del contrato social y con ella toda la teoría de los derechos humanos supone una contradicción lógico-ontológica enraizada en la base misma de la definición del individuo moderno. Desde Hobbes, la fundación del Estado moderno yace en la suposición de un estado de naturaleza en el que todos tenemos derecho a todo. Cito a Hobbes en el Leviatán. Pero ya he mostrado anteriormente que antes de la institución del Estado, cada hombre tiene un derecho a todas las cosas y a hacer cualquier cosa que considere necesaria para su propia preservación, sojuzgando, dañando o matando a todo hombre para lograr esto. Fin de la cita. Ello significa que en relación con el derecho entre personas y cosas no existe ninguna distinción. Cada cual tiene derecho a tratar a los hombres como cosas. El problema se deja formular desde el momento en que se dice que todos, en estado de naturaleza, tenemos derecho a todo. Efectivamente, Hobbes trata de justificar la legalidad del estado de naturaleza, otorgando a los sujetos derecho a la supervivencia. Entonces, podrían hacer todo lo que estuviera a su alcance para lograrlo. Es decir, se busca la validez legal de las acciones sin su contraparte, la ilegalidad. Pero ¿cómo es posible validar la legalidad de todas las acciones humanas en el estado de naturaleza sin que pueda explicarse el predicado de ilegal? Cito a Reinhard Brandt en Immanuel Kant, Política, Derecho y Antropología. El derecho, sin el concepto opuesto de ilegalidad, es tan contradictorio como un sueño ubicuo que no puede ser distinguido del estado de vigilia. Puedo emplear el predicado de sueño solo si dispongo de criterios para diferenciar entre los estados de sueño y de vigilia en la vida. Fin de la cita. Más aún, si se mantiene la idea de derecho natural, basado en la autoconservación como instinto de supervivencia, entonces se puede hacer extensivo este derecho natural a las plantas, cosas y animales. De este modo, se podría decir que una piedra tiene derecho a precipitarse hacia el vacío. La sentencia hobbesiana del derecho en estado de naturaleza a todo y a todos supone simultáneamente, por un lado, que tenemos derechos inalienables, es decir, derechos naturales con los cuales hemos nacido y que no se nos pueden enajenar. Y por otro lado, que siendo el caso que en estado de naturaleza nuestra única obligación es la de preservar nuestra propia vida, entonces también tenemos derechos sobre el cuerpo de los demás, sobre su arbitrio y sobre su estado interno, poseyéndola como una cosa. En esa medida todos también tienen posesión sobre mi propio cuerpo, enajenándome de mis derechos inicialmente naturales. La teoría del contrato social y la idea de que el individuo tiene derecho a todo es contradictoria. Esa misma suposición se deja rastrear en la teoría política de Kant. La consecuencia de la influencia estoica en la obra de Kant es precisamente la incongruencia entre individuos absolutamente libres que tienen que relacionarse entre sí como si fueran cosas, precisamente por poseer derecho a todo y a todos. Esta primera consecuencia es posible por la suposición moderna de la unidad del pensamiento, o más exactamente de la voluntad, ámbito práctico de la acción humana.
Esta suposición excluye cualquier otra forma de razonamiento que no comporta sus propias categorías. En un mundo en el que la libertad está condicionada por leyes naturales y las normas sociales de prudencia, que se hace irreconocible la moralidad, porque ésta debe estar basada en una libertad absoluta. Aún así, esta aporía se resuelve cuando se recuerda que el hombre pertenece a dos mundos, mientras que por su pertenencia al mundo fenoménico está condicionado, detenta una libertad psicológica basada en las opciones que se le puedan presentar. Por otro lado, también participa del mundo numénico, en cuyo caso la libertad es incondicionada. La primera asociada al libre albedrío, Wilbur; la segunda a la libre voluntad, Freyr Wille. La libertad trascendental es el fundamento último de los actos morales, precisamente porque es la que posibilita los juicios sintéticos a priori en la moral. Los imperativos categóricos. En el plano de la conciencia trascendental, Gewissen, no puede haber duda moral. Gewissen procede de la raíz gewiss, cierto. La certeza moral descansa en el universo racional de su ética, porque no se trata de una opinión empírica de la cual se pueda dudar, sino de una certeza que reviste trascendentalidad. La distancia medieval entre la conciencia cierta y una errónea dependía de la distancia del objeto del juicio. Por eso es que la conciencia humana es falible. En el caso de Kant, sus objetos son entregados a sí mismo. Es por eso que es absurda una conciencia errónea. Solamente puede haber certezas. La conciencia, como certeza moral, no reside en el plano fenoménico del asentimiento y del disenso empírico, sino en la seguridad fundamentadora. Es por ese motivo que la libertad en el plano trascendental tampoco puede ser confundida con una enunciación evolutiva, Wilbur, sino más bien con una justificación normativa, Freyr Wille, la libre voluntad. Es decir, la voluntad es libre no porque elige entre opciones como el Wilbur, sino porque ella crea sus propios objetos al normarse a sí misma. En esa medida, la libertad es lo mismo que la autonomía, y por eso hay certeza siempre en la conciencia moral, Gewissen. Pero esta misma certeza conduce a problemas referidos a la posibilidad de la imputabilidad de los actos morales, ya que si todos los deberes que la razón ordena son buenos, entonces un acto moralmente erróneo no sería posible. ¿Cómo es posible entender la bondad sin su antagónico la maldad, y la justicia sin la injusticia? Acerca de lo primero, el problema kantiano de la autonomía de la voluntad está profundamente enraizado en la historia de la filosofía junto con la tesis libertad consiste en nada más que en autonomía, pero esta última tesis ha sido cuestionada desde los días de Kant. Si la libertad de voluntad no es nada más que autonomía, que es una propiedad de la voluntad moralmente buena, entonces, ¿cómo imputar un acto moralmente malo a un agente? Esta cuestión se encuentra no solamente entre los críticos de Kant, sino también en la teoría kantiana, porque esta tesis es incompatible con el concepto general kantiano de libertad como base de la imputabilidad de la acción en general. Entonces, Kant anuncia en el tercer capítulo de la Fundamentación: ¿qué otra cosa puede ser libertad de voluntad sin autonomía? Y libertad y la promulgación de la voluntad de sus propias leyes son sin duda autonomía, y por eso son conceptos recíprocos. Este anuncio sin duda implica la libertad de ejecutar actos moralmente buenos. De aquí se sigue que la voluntad en actos moralmente erróneos no puede ser libre. Es natural que esta cuestión esté enraizada en cómo Kant puede evaluar la imputabilidad de los actos moralmente malos. En su esfuerzo por superar el problema de la sociable insociabilidad moderna, asentada en las aporías del contrato social, Kant nos conduce a una moral basada en la certeza de la razón, para cuyo agente no es posible equivocarse. Para Kant, los actos moralmente erróneos no existen. La última parte, la antropología de Kant, y esta es un poco también la antropología de la infalibilidad en un caso práctico. En el caso del amor, ¿un filósofo puede vivir según sus propios principios? Esa es una pregunta que ha sido formulada infinidad de veces desde que Kant ha formulado el imperativo categórico basado en la razón. A pesar de todas las dudas que su tarea pueda suponer, esta revestía pretensiones de universalidad, cuya arrogante superioridad debía debilitarla, y sin embargo, su vigencia se renueva con empecinamiento intransigente al absolver dudas contemporáneas no contempladas por Kant. Pero este no debía representar un obstáculo. Aunque el mundo aún pueda sorprendernos, también puede ser explicado, dado que la razón y la conciencia son una sola.
El marco que limita el entendimiento también lo determina. Por ese motivo es que los problemas se descubren. Eso no quiere decir que ya todo esté dicho y que no haya nuevo bajo el sol, sino que el artífice constituyente de la realidad es la subjetividad humana, cuya sistemática unidad permite la constante renovación del mundo, su objetividad y la posibilidad de hallar patrones de conducta universales. Entonces, ¿es posible ser absolutamente racional en todos los ámbitos de la vida? ¿La razón puede ser un agente confiable de la resolución de problemas prácticos? Siendo una ávida estudiosa del pensamiento kantiano, Maria von Herbert escribió a Kant en 1791 con la esperanza de encontrar una respuesta afirmativa. Lamentablemente, nuestra especie está marcada bajo el signo de la decepción. Admiradora del trabajo de Kant, no habría encontrado en sus trabajos ninguna solución práctica para una decepción amorosa. Esta pretensión revela nuevos problemas. ¿Qué es el amor para Kant? Un deber. Y si es así, debe ser racional. El amor debe ser desinteresado y por eso universal, incondicionado, y del mismo modo los objetos morales, su procedencia no debe ser externa a la subjetividad, y en esa medida el amor no depende del objeto amado. Sin embargo, ¿cómo se puede gobernar las emociones? Las emociones no se gobiernan, sino que deben ser el resultado de la aplicación de principios. Aún así, puede darse el caso que incluso en la buena aplicación de principios se pueda cometer errores. No podemos prever las consecuencias finales de nuestras propias decisiones, y puede sobrevenir el arrepentimiento. La distancia que media entre la razón y el amor es una grieta que se ahonda con el engaño. De esa manera es como Apuleyo narra la relación entre Psique y Eros. Psique, la razón ingenua, en sus idas y venidas, esfuerzos desafortunados por reconquistar a Eros, supera cada obstáculo por infranqueable que pueda parecer y consigue la tan helada unidad de la mente y el cuerpo, equilibrio, mesura, alcanzados en su ascenso ascético a costa de la pérdida de su inocencia. Efectivamente, Apuleyo cuenta cómo es que Venus, la diosa más bella del Olimpo, envidia la hermosura de la mortal Psique, de modo que envía a su hijo Eros a asesinarla. Sin embargo, éste se enamora de aquella, así que decide ocultarla en su palacio bajo dos condiciones. La primera, ella no puede verlo. La segunda, no puede contar de su matrimonio a nadie. Sumida en ignorancia y felicidad, Psique incumple la segunda promesa hecha a su esposo y le revela la razón de su felicidad a sus hermanas, quienes con incrédula envidia deciden engañar a Psique a fin de terminar de una vez con su felicidad. Fue así como Psique incumple la otra promesa hecha a Eros, quien habiéndose revelado su identidad, la abandona. Psique, despojada de su estado de inocencia, premunida de razón, consciente del engaño sufrido y de la falta que cometió, emprende la búsqueda de Eros, en cuyo camino encuentra a Venus, cuyos obstáculos pretendía terminar con su vida. Sin embargo, sale airosa de las dificultades y pruebas y logra reunirse con Eros, cuyo encuentro representa la búsqueda de la razón por el amor, cuya consecución es el epítome del amor puro, madurez de la inocencia, perdón de una reserva de sinceridad y vínculo entre la mente y el cuerpo, prudencia mesurada. Por la carta escrita a Kant, no resulta evidente si el proceso de búsqueda del amor efectuado por Maria von Herbert fue racional o no. Lo que sí se sabe es que ella trató de dirigir su vida según principios kantianos. Siendo consecuente con eso, no debería sorprender que también en este íntimo ámbito lo haya sido. De acuerdo a la ponderación que recibía la razón durante la Ilustración, el amor racional o puro debía distinguirse del amor pasional. El primero, inspirado en la honestidad y sinceridad basados en la autodeterminación de un deber que nos impone a nosotros mismos, mientras que el segundo es producto del abandono de nuestras propias pasiones e inclinaciones. Cito la carta de Kant como respuesta a la de Maria von Herbert. Un amor tal que solo sea virtud, siendo el otro pura inclinación ciega, está deseoso de comunicarse por completo y espera por parte del otro la misma comunicación cordial que ninguna reserva desconfiada puede debilitar. Así debería ser eso, y eso es lo que exige el ideal de la amistad. Pero le afecta al hombre la impureza por la que toda esa apertura del corazón, en mayor o menor medida, resulta limitada. Sobre este obstáculo a la efusión mutua de los corazones, sobre la secreta desconfianza y reserva que hacen de uno mismo, incluso en el trato más íntimo con sus allegados, se reserve para siempre, a pesar de todo, parte de sus pensamientos.
y es alzó la queja de los antiguos al decir: queridos amigos, no hay ningún amigo. Y sin embargo, se considera que la amistad es lo más dulce que puede contener la vida humana, y las almas bien nacidas la buscan con ansiedad. Solo puede tener lugar abriendo el corazón. Fin de la cita. Efectivamente, suponer lo contrario significaría que nuestras emociones gobiernan nuestros actos. Sin embargo, para Kant, muy a diferencia de Aristóteles, las emociones no se gobiernan, sino que deben ser el resultado de la aplicación de principios. En el caso del amor, este debe ser contemplado como un imperativo categórico, es decir, pautas sobre las cuales debemos tomar decisiones, que debe revestir universalidad. Cito a la Metafísica de las Costumbres: hacer el bien es un deber. Quien lo practica a menudo y tiene éxito en su propósito benefactor, llega al fin a amar efectivamente a quien ha hecho el bien. Por tanto, cuando dice debes amar a tu prójimo como a ti mismo, no significa amar inmediatamente primero y mediante ese amor hacer el bien después, sino haz el bien a tu prójimo y de esa beneficencia provoca el amor a los hombres como hábito de la inclinación a la beneficencia. Fin de la cita. Como se hace evidente, en cualquiera de estas emociones hay un principio universal que le corresponde y del cual han sido deducidos. Entonces no se puede impugnar el pensamiento kantiano aduciendo contraejemplos fácticos, porque todos ellos pueden ser explicados por el cumplimiento o la falta de atención a los principios universales. En este sentido, hay un plano normativo y otro plano enunciativo en la ética kantiana. En el plano normativo, por su carácter universal, numérico y trascendental, justifica las emociones y la conducta humana. Por otro lado, en el plano enunciativo, es el plano de la aplicación de principios universales normativos. En esa medida se podría elaborar una analítica de los principios del amor, su esquematismo. El principio, primero, plano normativo, la analítica. Amar al prójimo como uno mismo es un deber, pero esto no debe entenderse que sea un imperativo, que eso sería absurdo, sino que debe ser una obligación ayudar a todo el mundo y producto de esa acción es que surgirá el amor. Del mismo modo, como cuando se dice que cualquiera puede ser un genio, no quiere decir que todo el mundo tenga esa capacidad o siquiera puedan llegar a serlo, sino que en aún el lugar más humilde puede ser iluminado por la brillantez de una razón. El amor, siendo un imperativo categórico, no puede extraer sus objetos de fuera de él. Su analítica debe partir de sí mismo. Los objetos se los entrega a sí mismos. En las tres formulaciones del imperativo categórico. En este punto hay que recordar que son tres las formulaciones a un solo imperativo, es decir, es un solo imperativo que se expresa en tres modos convergentes. La primera formulación del imperativo categórico: obra según aquella máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta en una ley universal. Este es un imperativo que enuncia la autonomía de la voluntad del individuo. El segundo: obra de tal modo que uses la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre a la vez como un fin y nunca como un medio. Y finalmente, el tercero, cito: los seres racionales están todos bajo la ley de que cada uno de los mismos debe tratarse a sí mismo y a todos los demás nunca meramente como un medio, sino siempre a la vez como un fin en sí mismo. De este modo surge un enlace sistemático de seres racionales por leyes objetivas comunes, esto es, un reino, el cual, dado que todas estas leyes tienen por propósito precisamente la referencia de estos seres unos a otros como fines y medios, puede llamarse el reino de los fines. Fin de la cita. De esta manera, la tercera formulación de los imperativos categóricos sintetiza la primera y la segunda, haciendo del reino de los fines la comunidad de agentes autónomos, y en esa medida la primera formulación solamente llega a realizarse en la tercera, en el reino de los fines. La autonomía de la voluntad consigue alcanzar su expresión máxima de libertad ante la contemplación de la de los demás. La sociable insociabilidad se resuelve cuando el amor propio del individuo jovesiano, basado en una razón instrumental, solamente puede desarrollarse en el amor a los demás. Cito a Habermas en los escritos sobre moralidad y eticidad: la individuación de la especie humana en ejemplares particulares no viene regulada por un mecanismo genético que sin mediación alguna establezca tránsito desde la especie al organismo particular. Los sujetos capaces de lenguaje y de acción solamente se constituyen como individuos
porque como miembros de una comunidad particular se van introduciendo por vía de la socialización en un mundo de vida intersubjetivamente compartido, en los procesos comunicativos de formación que desarrollan cooriginariamente la identidad del individuo y la del colectivo. Fin de la cita. De este modo es como el plano normativo de la razón nos motiva a la acción. Fue Psique la que debía ir en busca de Eros, cito a Apuleyo, mientras que Psique con su insaciable curiosidad tentaba admirada las armas de su marido, sacó una flecha del carcaj y al palpar la afilada punta con la yema del pulgar le temblaron las manos y se pinchó lo suficiente como para que unas gotas de sangre rodaran por su piel, y así sin darse cuenta cayó rendidamente enamorada del amor. Fin de la cita. Es la razón la que premunida de principios debe ir en busca del amor. El amor debe ser producto de la aplicación de principios de la razón. Segundo plano, el plano enunciativo, el de la aplicación. El amor entonces es un deber subjetivo, no yace fuera de nosotros, y en esa medida es una capacidad que debe ser desarrollada. Por esa misma razón el amor se debe inspirar. No debemos hacernos dignos de él, porque si fuera así, nos someteríamos instrumentalmente al tratarnos como una cosa que deba tener un valor. El amor, además, debe ser desinteresado. De ese modo, hay dos tipos de deberes. Por un lado, los deberes para uno mismo y los deberes para los demás. El deber de virtud interno consiste en el propio fin, que es para mí a la vez un deber, y en eso reside la búsqueda de la propia perfección. Mientras que el fin de otros, cuyo fomento es para mí un deber, yace en la prosecución de la felicidad de los demás. Formalmente, el primero tiene como móvil de acción la legalidad sobre lo que se basa la moralidad, mientras que, por otro lado, el segundo, el móvil de la acción es el fin, por lo tanto, es la base de la legalidad. Por esa misma razón es que los deberes morales son de ejecución amplia, ya que por su formalismo no se nos puede decir cuál es el curso exacto de acción y queda librado de la discrecionalidad individual de los deberes morales. En cambio, los deberes jurídicos son de cumplimiento exacto, porque no hay lugar a la interpretación, tratándose de deberes heterónomos. En esa medida, la mayor virtud consistirá en adecuar los deberes de obligación amplia, los morales, a los de obligación estricta, los jurídicos. Cito a la metafísica de las costumbres: aunque no se haga meritorio adecuar las acciones del derecho, ser hombre legal, sin embargo, sí que es meritoria la adecuación de las máximas de tales acciones como deberes, es decir, el respeto por el derecho, porque de ese modo el hombre se propone como fin suyo el derecho de la humanidad o también de los hombres, y así amplía su concepto del deber más allá de lo debido. Fin de la cita. De manera que al unir la búsqueda de la perfección personal con la de la felicidad ajena, es que se puede alcanzar el amor virtuoso. De manera que el presunto arrepentimiento ante una decepción no puede tratarse de un arrepentimiento moral, porque en ese caso se estaría dirigiendo hacia las consecuencias y no a la consecución de principios. En este punto es preciso recordar que el imperativo categórico también es un juicio sintético a priori, porque el formalismo universal del deber de la razón se une a las inclinaciones patológicas mediante la libertad. Un acto es moral si es que las inclinaciones han sido superadas. Cuando el deber universal y desinteresado ha sido preferido sobre los deseos egoístas. La perfección moral, desde este punto de vista, se alcanza con la apatía, ausencia de inclinaciones patológicas. Parece ser que aún en una perspectiva práctica no es posible el arrepentimiento en el caso de la decepción. Así, la totalidad de la supresión de las inclinaciones patológicas solamente puede ser alcanzada por un ser angélico, y por lo tanto no es posible concebir un ser más apático que Dios. María von Herbert, siendo consecuente con la respuesta kantiana, le respondió, cito:
Ahora mi clara visión me lo reprocha siempre, haciéndome sentir con ello un vacío que se extiende dentro y fuera de mí, de manera que casi estoy de más. Nada es para mí un estímulo. Aunque se cumplieran todos mis posibles deseos, esto no me proporcionaría ninguna satisfacción, ni hay cosa alguna que me merezca la pena y el esfuerzo, y todo esto no por descontento, sino por lo descaminado que resulta que en tantas cosas buenas haya también tantas impuras. Querría sobre todo poder aumentar las acciones encaminadas a un fin y disminuir las que no tienen finalidad, que son las únicas que parecen ocupar al mundo. Pues siento en mí como si poseyera el impulso a toda actividad real solo para ahogarlo. Aunque ninguna circunstancia me impide actuar, y a pesar de esto no tengo nada que hacer en todo el día. Me tortura así en un aburrimiento que me hace de la vida insoportable. Aunque quisiera vivir de este modo 1000 años, con tal de que pudiera pensar que yo, Dios, te complazco en semejante inactividad. No me considere soberbia si le digo que las tareas de la moral me resultan poca cosa, pues haría incluso el doble con mayor celo, ya que la moral solamente mantiene su consideración debido a la excitación del pecado, y a mí no me supone ningún esfuerzo librarme de esta. Por eso me parece que quien haya visto con claridad lo que es el deber, ya no es libre para infringirlo, pues si yo tuviera que actuar contra el deber, heriría mi propio sentido del pecado, de tal manera que me es instintivo, que ciertamente no tengo ningún mérito en ser moral. Fin de la cita. María von Herbert concluye, pues, que la moralidad debe ser unida a la sensualidad, y el mérito moral depende de la lucha de la voluntad con las pasiones. Pero cuando no existen las pasiones, esta lucha está ganada simple y tediosamente de antemano. Y aún así, María von Herbert pretende visitar a Kant para corroborar si es que su vida es tan vacía como la de ella, y por la misma razón. Ella descubrió que el amor no tiene sentido cuando las inclinaciones han marchitado, cuando uno no tiene pasiones propias y por lo tanto no tiene pasiones que compartir. Y se pregunta si la vida de Kant no reflejará este descubrimiento. Se pregunta si su filosofía no habrá llevado a Kant a pensar que simplemente no merece la pena el esfuerzo de buscarse una mujer, o de entregarse a alguien de pleno corazón. Quizás se lo pregunte con razón. La exigencia de infalibilidad gnoseológica, práctica y antropológica fueron el resultado del esfuerzo de Kant por resolver los problemas con respecto al solipsismo, la insociabilidad humana y el arrepentimiento romántico. Pero esto nos ha conducido al problema opuesto. Si antes por el solipsismo no podíamos compartir una misma realidad, ahora siendo la verdad una sola, ya no es posible equivocarnos. Gracias. En este momento pasamos a la ronda de preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, algún comentario o algo que no les haya quedado tan claro y desean que el profesor lo aclarara en este momento, por favor, alcen la mano. Adelante. Un momento. ¿Por qué Kant denomina a los racionalistas dogmáticos y a los a los filósofos británicos escépticos? Sí. Bueno, lo que sucede es que Kant venía de esta tradición metafísica alemana, que se había iniciado un poco con Wolff, ¿ya? Y que, claro, él en realidad a la metafísica, él tiene un libro que se llama Los progresos de la metafísica, ¿ya? Y allí narra, por ejemplo, cómo es que esta metafísica absolutamente racional pretende que haya un isomorfismo entre el pensamiento y el mundo, es decir, que tú cuando cierras los ojos en realidad puedes conocer más que cuando lo ves, ¿no? Por esa razón. Pero en realidad eso es pura lógica, en realidad, ¿no? Eso es. Y es por eso que en realidad... pero no lo desprecia, no desprecia esto, no desprecia esto. Tiene otro libro que se llama La única prueba posible de la existencia de Dios, y ahí da 4 pruebas posibles, ¿ya? Y la segunda es justamente la razón fundamentadora, es decir, tomar a la existencia del universo
como la posibilidad, como una existencia posible, precisamente por la ausencia de contradicciones. Y eso en realidad él lo toma de la metafísica de Wolff. ¿Bien? Él no descarta eso, piensa que está bien, pero no debe ser lo único. ¿Bien? Y en cambio, en el caso de los empiristas, toma como influencia Hume, ¿no? Que en los ensayos sobre el entendimiento humano, Hume sospecha, duda acerca de la posibilidad del conocimiento, porque justamente no habiendo necesidad lógica entre la causa y el efecto, entonces no se puede predecir nada, no se puede decir absolutamente nada del mundo, no puede haber reglas, no puede haber ningún tipo de conocimiento. Entonces, tampoco es que lo rechace Kant, sino que de ellos toma los límites del conocimiento, y los límites del conocimiento precisamente va a ser lo empírico, lo sensible, ¿no? Entonces, lo que hace Kant es unir ambas cosas, la razón fundamentadora de la metafísica dogmática alemana, ¿no?, con la idea de los límites del entendimiento por medio de la sensibilidad empírica británica, ¿no? Y de allí es que nace el criticismo kantiano, ¿no? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sí, básicamente, en primer lugar, agradecer por la ponencia, ha sido bastante enriquecedora para mí en los tres aspectos que se mencionaban, el nociológico, el práctico y el antropológico, pero mi pregunta va orientada a estos dos primeros ámbitos. Bueno, son dos preguntas, ¿no? Tanto en el campo nociológico como en el campo práctico. En el campo nociológico, bueno, sí, con la postulación de las categorías y todo esto, pareciese que ya, todo el mundo está compartiendo estas 12, ya todo está cerrado, la intersubjetividad está cerrada. Sin embargo, no recuerdo exactamente qué parte, pero hay un pasaje de la crítica en la cual Kant está hablando sobre la posibilidad de enunciar leyes acerca de los fenómenos en la realidad, y habla algo así como que el hecho de postular todo este campo como que no nos cierra el paso para poder seguir enunciando y equivocándonos en el camino, puesto que, si mal no recuerdo, en las antinomias también Kant demuestra que si es que vamos a hablar de conceptos del mundo, creo que es su expresión, se puede enunciar tanto una idea como su contradictoria, y ambas para la razón serían válidas. Entonces, no sé, mi pregunta iba en ese sentido, ¿cómo se vería esta parte? Ahora, por el lado nociológico y por el lado práctico, más que una pregunta, era un pequeño comentario. Hay un artículo que se titula ¿Por qué leer a Kant? Creo que sí, hay un artículo que se titula ¿Por qué leer a Kant hoy? No recuerdo, quién escribió el libro, pero en las primeras páginas de este artículo, que es un artículo, mencionaba que, en su interpretación, este autor hablaba de Kant como un filósofo que enunciaba todo este aspecto formalista, que se habla de su ética, ¿no? El imperativo categórico, todo esto, pero que en realidad deberíamos interpretar eso como una base regulativa que nos serviría para nosotros tender hacia ello, pero no de alguna u otra manera llegar a ser Dios, como usted mencionó en su ponencia, sino más bien tomarlo algo así como algo que usted incluso ha mencionado, deberes morales que pueden tener una amplia aplicación, pero que no debemos pensar que vamos a lograr este estado perfecto, sino que de alguna u otra manera debemos tenerlo siempre presente en la vida práctica, y que de hecho creo que se puede abrirse el paso para una ética aplicada kantiana, ¿no? Aunque suene un poco forzado. Serían mis preguntas. Sí, gracias. Y en realidad me ayudas un poco para salir de esto, porque claro, en realidad justamente pensaba conversar un poco acerca de cómo terminé la exposición esta, ¿no? Porque terminé formulando un problema, pero que no lo respondí, ¿no? Es decir, Kant, en realidad, lo que estoy proponiendo es que Kant hizo de su filosofía una condición para la infalibilidad, ¿no? Es decir, no se le puede encontrar errores, ¿no? Y la razón de eso es justamente la crítica que le había hecho Habermas, ¿no? Es decir, la separación entre los dos mundos, ¿no?
porque el plano de la justificación de su conocimiento en realidad es trascendental, no se puede tocar, ¿no? Y es por eso que en realidad me gusta tu pregunta, porque me ayuda a responder esto, ¿no? En el caso de la gnoseología, sí, pues, la idea es que, a pesar de que la unidad del mundo y las reglas del mundo sean las mismas que las reglas de la cabeza, digamos, ¿no? Porque somos nosotros los que proyectamos nuestras propias categorías sobre el mundo sigue dándonos sorpresas, ¿no? Y pueden haber nuevos descubrimientos. Y eso no es de ninguna manera inconciliable con lo que Kant había dicho, ¿no? Es decir, a pesar de que en el mundo sigan habiendo descubrimientos científicos y la matemática ya no sea euclidiana, ¿no es cierto? Y la física newtoniana ya haya sido superada, ¿no? A pesar de todo eso, el pensamiento de Kant sigue siendo vigente porque en realidad sus principios siguen estando sin cuestionarse, ¿no? Es decir, la idea es que existen nuevos descubrimientos porque esos descubrimientos dependen de nuestras sensaciones y de la sensibilidad, ¿no? Es por eso que el mundo puede seguir progresando y cambiando. La idea es que la forma en como nosotros tramitamos esos nuevos descubrimientos es siempre la misma, son los mismos principios, ¿no es cierto? Y la base de la objetividad son esos mismos principios siempre, ¿no? Entonces es por eso que no es posible la crítica a Kant desde ejemplos prácticos empíricos, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión, sí, es justamente lo que me decías acerca de las ideas regulativas, ¿no es cierto? Como la idea de Dios en el plano práctico, ¿no? Pero las ideas regulativas no solamente están en el plano práctico, sino también están en el lado epistemológico, ¿no? Lo que sucede es que, por ejemplo, para Kant todo es racional, absolutamente todo es racional. Entonces todo tiene que tener algún tipo de justificación, ¿no? Entonces una razón tiene que estar justificada en otra razón, y esa razón en otra, y en otra, y en otra, y así. Entonces, la idea un poco es que el conocimiento tiene que estar justificado siempre en algún tipo de razón, y ese ascenso, ¿no es cierto?, de razones, cada vez nos va separando más del mundo fenoménico, ¿no es cierto?, del mundo empírico físico, ¿no? Pero esa cadena de razones no puede ser infinita, no puede ser indeterminada, tiene que tener un fin, ¿no es cierto? Y el fin de esa cadena de razones que justifica nuestro conocimiento, en realidad tiene que estar fuera del mundo, fuera del tiempo, ¿no es cierto? Porque si estuviera dentro del tiempo también debería tener una causa, ¿no es cierto? Ahora, esa razón última que justifica todo nuestro conocimiento justamente son los principios que no se cuestionan, ¿no es cierto? Y que se toman como los principios regulativos que me decías, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios, ¿no es cierto? Por ejemplo, Dios. Claro, y es una cosa bien interesante con respecto a Kant, porque en realidad tanto la gnoseología como la ética kantiana no necesitan de Dios, ¿no es cierto? Muy a diferencia de Descartes, por ejemplo, ¿no? Kant no necesita de Dios para justificarse, ¿ya? Dios es simplemente una idea ejemplar, ¿no?, hacia la cual nosotros nos tenemos que dirigir. Y la idea de Dios, en realidad, para Kant, le sirve solamente como eso, una idea ejemplar, en la medida en que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, ¿ya? Y eso es lo que yo siempre decía, es como, por ejemplo, ¿ya? Cuando nosotros queremos entender, por ejemplo, a un gato, ¿ya? Basta con ver un gato y conocemos toda la especie, ¿no? Pero eso no se puede hacer con el ser humano. Tú no puedes conocer una persona y decir, bueno, conozco todo el género humano, ¿no? Y la razón de eso es que en realidad nosotros no podemos compararnos, porque no hay ningún punto de referencia
con ninguna otra especie racional, ¿no? Entonces, Kant utiliza la imagen de Dios como su referente de comparación racional, ¿no? Y es por eso que dice, por ejemplo, hace una diferencia entre las intuiciones originarias y las intuiciones derivadas, ¿no es cierto? Eso es. Entonces, sí, pues, en realidad la idea de Dios es una idea regulativa que nos permite tomar decisiones, por ejemplo, con respecto al imperativo categórico, ¿no? Y, claro, la idea del imperativo categórico tiene que ser pensado como un procedimiento mediante el cual nosotros tomamos decisiones que puedan ser universales, ¿no es cierto?, de acuerdo a estas ideas regulativas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Adelante, por favor. Un momento. Buenas tardes. Mire, puede parecer una pregunta muy simple, pero está basada en la biografía de Kant. Tengo entendido que él habitó en un pueblo del cual no salió, ¿no? Sus grandes obras fueron hechas sin haber viajado, sin haber conocido muchos pueblos, ciudades. La pregunta mía es, ¿cómo puede él, aparte de toda su inmensa teoría, hablar, por ejemplo, del amor y la razón, que es el tema que desarrolla usted, sin haber experimentado, como cualquier ser humano, ¿no? Ese sentimiento? Nada más. Sí. No, en realidad es una pregunta muy interesante. Sí, que en realidad yo también me la hago, ¿no? Sí, pues, la cuestión es que lo que supone Kant es la razón universal. Y la razón universal en realidad no depende de las experiencias, ¿no? Es decir, no es necesario conocer otras cosas para llegar a las mismas conclusiones, ¿no? Es decir, una persona que pueda conocer más y que sea muy reflexiva puede llegar a las mismas conclusiones que una persona que use bien de su razón, ¿no? En ese sentido. Por ejemplo, eso me queda claro en una novela, justo que es una novela de ficción, El día que Nietzsche lloró. No sé si la conocen. Sí. Es como, bueno, la idea... en realidad me parece que el protagonista de la novela es Breuer, ¿no? Que es el maestro de Freud, ¿no? Y Breuer es como esta persona que es debería estar completamente satisfecha con toda su vida, ¿no es cierto? Ha logrado todo lo que ha querido, tiene una esposa muy bella, tiene dinero, reconocimiento político, académico, todo lo que cualquier persona desearía, pero está insatisfecho, ¿no? Pero está insatisfecho. Y se da cuenta que en realidad, al final se da cuenta que la insatisfacción que él tiene es porque los logros que él ha conseguido no son los que él ha buscado, sino los que se le han impuesto, ¿no? Entonces me parece, por ejemplo, que la insatisfacción que la gente siente en algún momento es la exigencia de una razón que se revela contra lo que se te dice. Esa es la universalidad de la razón en contra de la situación, de la circunstancia. La circunstancia puede ser aprisionadora, pero la razón no. La razón tiende a liberarse, ¿no? Entonces, de esa manera puedo entender, por ejemplo, cómo una persona que haya vivido en un pueblo pequeño como Königsberg haya tenido una universalidad de pensamiento que haya rebasado sus límites, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, me parece también muy extraño que una persona que no se haya casado, ¿no es cierto?, pueda decir algo acerca del amor, ¿no? Y en realidad lo que él hace, sí, pues, es tratar de comprender el amor desde un principio racional, ¿no? Desde un principio racional. Y es por eso que él tampoco lo hizo, ¿no? Él nunca llegó a casarse. Y él en realidad sabe
esta es una... me gustó mucho la correspondencia que hubo entre Maria von Herbert y Kant, porque a partir de esta correspondencia es que Kant escribe el libro La metafísica de las costumbres, ¿no? Como una respuesta más detallada a Maria von Herbert, ¿no? Y Kant concluye que en realidad la apatía que sentía Maria von Herbert era una virtud, ¿no? Pero una virtud no en el sentido de que no hago nada y me aburro, sino más bien una apatía en el sentido de el apatos, ¿no? Eliminar las pasiones, ¿no? Es decir, gobernarse, no gobernarse a sí mismo, sino eliminar cualquier inclinación pasional, ¿no? Pasional. Es decir, los sentimientos para Kant no pueden gobernar nuestras acciones, ¿ya? Sino que piensa Kant más bien que los sentimientos deben ser el producto de la aplicación de principios universales, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo siento arrepentimiento, ese arrepentimiento tiene que ser moral solamente si es que yo he incumplido un principio racional, ¿no? Pero si yo, habiendo cumplido el principio racional, alguien me traiciona, entonces no puedo sentirme arrepentido, porque ese arrepentimiento no sería racional. Es decir, solamente me estaría arrepintiendo por las consecuencias que puede traer, pero la reflexión sobre las consecuencias es siempre pasional, y eso es lo que trata de evitar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, dándonos, a pesar de toda esta teoría que ha hecho sobre Kant y dándonos sobre las consecuencias que acaba de mencionar el profesor, en realidad me parece que nos ha dejado, o particularmente a mí, más dudas que respuestas, las consecuencias que podría tener esta connotación moral, ¿no? Y es un tema para ahondar no solamente en Kant, sino en los que continúan a Kant, o en las críticas que se le hacen a Kant, porque me parece, y esto es algo más personal, de que claro, esto nos podría llevar también a una razón impositiva, tipo las masacres de Auschwitz, ¿no? Porque al final yo estoy pensando de que lo que yo estoy haciendo está bien, ¿no? Pues que he evitado las pasiones que se encuentran dentro de mí. Pero más allá de eso, me queda a mí la duda, porque la pregunta de la señora sí era una pregunta dable, una pregunta que todos en algún momento nos hemos formulado, y casualmente usted en la intervención anterior hizo referencia al ejemplo que puso con el gato. A un gato sí lo podemos conocer a partir de una sola persona, sin embargo a una persona no podemos decir que conocemos el género humano a partir de una persona. Y se daba esto, y me parece que de ahí surgió la pregunta de la señora, ¿no? Entonces, si bien Kant, ¿cómo se puede atribuir a sí mismo el haber conocido el que el sujeto tiene esa razón universal, siendo él consciente de que no podemos conocer a la totalidad de personas por su razón, por haber conocido a una sola persona? No me quedan esta... Sí, en realidad también eso es algo que me estaba preguntando. Y lo que pasa es que yo tengo la sospecha, ¿ya? Y me parece una sospecha justificada, que desde la teoría de Kant se podría encontrar patrones de conducta universales en el ser humano. ¿Ya? Entonces, la idea es cómo se puede encontrar estos patrones, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el caso del gato, ¿no? Tú sabes su patrón de conducta, ¿no? Entonces, la idea es cómo descubrir esos patrones de conducta. Y es por eso que en realidad, tratándose del amor, ¿no? Este trabajo del amor es uno de varios textos que estoy haciendo, ¿no? Porque lo que yo trato de rastrear son, por ejemplo, estos patrones de conducta en los mitos griegos, ¿no? Entonces, la idea es analizar los mitos griegos de acuerdo a los planteamientos kantianos,
¿no? Y si es que se adecuan o no, ¿no? Es decir, ¿cómo se podría explicar, por ejemplo, Medea, ¿no es cierto? O la metamorfosis de Apuleyo, ¿no? Mediante la teoría kantiana. Entonces, yo trato de descubrir estos patrones de conducta universales mediante los mitos griegos. Y esto es un trabajo que todavía estoy haciendo, no lo sé. A largo aliento. Sí, Como esta filosofía. Bueno, muchas gracias a todos por haber asistido a esta ponencia, profesor. Un fuerte aplauso para el profesor, por favor. Y los esperamos el día de mañana en la continuación de ponencias. En la parte de afuera está el cronograma y el día viernes es la clausura. Gracias.